Hola, hoy vamos a ver las obras de misericordia. Las obras de misericordia son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno, distintivo de los cristianos. La Iglesia nos propone practicar y vivir estas obras de misericordia en todo tiempo y en toda ocasión. Bienvenidos. Leamos juntos la parábola del buen samaritano. Se levantó entonces un experto de la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es el prójimo? Jesús le respondió con la siguiente parábola. Parábola del buen samaritano. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino, en una posada del pueblo vecino lo deja encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en las manos de los asaltantes? El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La perfección que Jesús exige a sus discípulos consiste en el deber de ser misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es una condición esencial para entrar en el reino de los cielos. Esta ternura debe hacerme prójimo del miserable al que encuentro en mi camino, a ejemplo del buen samaritano. El cristiano debe amar y simpatizar, tener una auténtica compasión en el corazón. No puede cerrar sus entrañas ante un hermano que se halla en la necesidad. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien la ejerce. En Lucas 6:38 Jesús dice: Den y Dios les dará. Les dará una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida con que midan, Dios los medirá a ustedes. Obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia corporales son las cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro prójimo en las necesidades de su cuerpo. Dar de comer al hambriento. Jesús nos ordena compartir con el necesitado cuando nos dice: el que tenga 2 capas, dele una al que no tiene, y el que tenga alimento, comparta con el que no. San Lucas 3:11. Al compartir nuestro alimento, no solo le llenamos el estómago a nuestros hermanos necesitados, sino que les mostramos el amor de Dios que no los deja desfallecer. Dar de beber al sediento. Los bienes que poseemos nos vienen de Dios
y debemos responder a Dios por estos y por el uso que le hayamos dado. Muchas personas en el mundo no tienen acceso al agua. Esta necesidad despierta en cada uno de nosotros los deseos de ayudar a tanta gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Preguntémonos en familia, ¿cómo podemos vivir esta obra de misericordia día a día? Vestir al desnudo. A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos con harapos o bien se encuentran desnudos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de Dios. Ayudémosles a recobrarla brindándoles una vestidura limpia y respetable que les permita reencontrar al Señor en la bondad de los demás. Visitar al enfermo. No se trata de visitas sociales, por cumplir. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en cuidado físico como en compañía, y la atención más importante en casos de vejez y enfermedades graves es la atención a nuestros familiares. Alojar al que no tiene casa y al peregrino. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso de hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Visitar a los presos y redimir al cautivo. Consiste en visitar a los presos y prestarle no solo ayuda material, sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad, los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Enterrar a los muertos. El más famoso muerto enterrado y en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no solo eso, sino que tuvo que tener valor para presentarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y también participó Nicodemo, quien le ayudó a sepultarlo. Esto de enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque de hecho todos son enterrados, pero por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. Pero, ¿saben qué está sucediendo hoy en día con los cuerpos cremados, hechos cenizas? Se está irrespetando a lo que ha sido templo del Espíritu Santo, porque la gente esparce las cenizas por donde se les ocurre, no dándole una sepultura digna. Hasta se hacen dijes colgantes para guardar el recuerdo del difunto, o se tiene las cenizas expuestas en la casa. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Los restos incinerados deben ser sepultados en una fosa o en un mausoleo. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o de conservarlo en el hogar de la familia del difunto, no es una forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros. Obras de misericordia espirituales. Son las cosas que podemos hacer para amar a nuestro prójimo y acercar su alma a Dios. Enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa de utilidad. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente. Quien instruye a muchos para que sean justos, brillarán como estrellas en el firmamento. Daniel 12. Dar buen consejo al que lo necesita. Aquí es bueno destacar que el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y la mayoría de las veces es preferible esperar que el consejo sea requerido. Asimismo, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios. Solo así su consejo podrá ser bueno. No se trata de dar opiniones personales, sino de veras aconsejar bien al necesitado de guía. Corregir al que se equivoca. No se trata de estar corrigiendo cualquier tipo de error. Esta obra se refiere sobre todo al pecado. Otra manera de formular esta obra de misericordia es así: corregir al pecador. Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna que Jesús nos dejó muy bien descritos.
Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Mateo 19, 15, 17. Perdonar las injurias. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un punto del Padre Nuestro, que el Señor aclara un poco más en San Mateo. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Mateo 6, 14, 15. Perdonar las ofensas significa que no buscamos vengarnos, ni tampoco conservamos resentimiento al respecto. Significa tratar a quien nos ha ofendido de manera amable. No significa que tenemos que renovar una antigua amistad, sino llegar a un trato aceptable. El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos el que hubieran tratado de matarlo y luego hayan decidido venderlo. No se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para salvarles la vida. Génesis 45, 5. El mayor perdón del Nuevo Testamento es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Consolar al triste. El consuelo para el triste o deprimido se asemeja al cuidado de un enfermo, y es muy necesario, pues las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser determinantes. Aquí pueden entrar la atención de conversación con los ancianos, que tanto nos han dado, y que en su vejez requieren que alguien les oiga, les converse, los distraiga. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es una virtud. Qué fácil es ver la paja en el ojo del prójimo, y no vemos la viga en el nuestro. Cuando seamos capaces de disimular los defectos de nuestro hermano, estaremos colaborando en la construcción del reino del Señor. Rezar por los vivos y por los difuntos. La oración por los demás, estén vivos y muertos, es una obra buena. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Timoteo 2, 2, 3. Los difuntos, que están en el purgatorio, dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por todos estos para que sean libres de sus pecados. Macabeos 12:46. Las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. El Evangelio de San Mateo nos enseña a no amontonar tesoros en la tierra, sino más bien tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.